Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera una cordial bienvenida a los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar cada día de los estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el mensaje de salvación, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Justificación por la fe en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 505 de esta serie, Salvación por la justicia de Cristo. Una salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que la gloria no sea para el hombre, sino que la salvación es obra de Dios en el hombre desde principio hasta el fin. Así Dios ha prometido en el nuevo pacto la promesa de Dios de salvar al hombre completamente desde el principio hasta el fin. Una salvación del pecado que mora en cada ser humano. El ser humano es pecador, porque está lleno de pecado, como dijo Jesús. Del corazón salen, dijo, toda clase de males. Entonces, la salvación de Dios es completo. Cambio de corazón, cambio de mente, cambio de carácter y cambio de servicio a Dios en una forma completa. Este mensaje de justicia por la fe ha sido presentado hace 134 años, en 1888, en el Congreso de Minneapolis. Y este mensaje que estamos estudiando, en ese entonces fue rechazado y por lo tanto el pueblo adventista no recibió la vida de Cristo. Al no haber aceptado a Cristo nuestra justicia, no recibieron la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios en el corazón. Y solamente se quedaron religiosos en vida carnal. Una religión legalista como la de los judíos y fariseos. Y eso prácticamente se muestra en todas las religiones. Pero Dios ha dispuesto que en este tiempo ese mensaje de salvación por la justicia de Cristo debe ser recuperado. Ese mensaje debe cumplir su misión en este mundo antes que la vida de este mundo termine. Y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, y Dios, en su gran amor y misericordia, ha dispuesto todos los medios, ha dispuesto el tiempo para que todos nosotros que estamos estudiando tengamos
la oportunidad de poder conocer en una forma completa el mensaje de salvación que debe producir experiencia, vivencia, práctica, debe producir los frutos. Si nosotros realmente hemos estudiado la Biblia y lo más principal es el nuevo nacimiento. Allí tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo tuvo el encuentro con uno de los maestros más conocidos del pueblo de Israel. Era Nicodemo. Nicodemo conocía prácticamente las doctrinas. Nicodemo era maestro de Israel. Y como maestro de Israel, no tenía la salvación y no vivía conforme y presentía en su corazón, en su mente, de que algo le faltaba. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Necesitas nacer del Espíritu. Entonces, el objetivo de este mensaje de justificación por la fe es llevar a los creyentes al nacimiento del Espíritu. De tal manera que el nuevo creyente o la nueva criatura debe nacer con la justicia de Cristo, es decir, con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, para comenzar una nueva vida y vivir como Cristo vivió en este mundo. Ese es el objetivo de la ley. La ley es el ayo, dice, para llevarnos a Cristo. Gálatas nos habla de ese mensaje de la ley. La Biblia también ha sido inspirado y escrito para llevarnos a Cristo. Para los adventistas, Dios ha dispuesto los testimonios del Espíritu de Profecía. Su objetivo también es estudiar todo, comenzando por la ley, la Biblia, los testimonios, y todos ellos son para llevarnos a Cristo. Y Cristo es el que justifica. Por eso el mensaje es justificación por la fe en Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo y que esa recepción se manifestará en la experiencia, en una obediencia perfecta y permanente de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Pero como hemos venido estudiando, el mundo religioso entendió mal, se equivocó. Así como los adventistas también entendieron mal y se equivocaron en 1888. Por eso Dios mandó 3 siervos para
para que el Evangelio de salvación sea presentado en su orden correspondiente, en la forma correcta. Así como los judíos también se habían equivocado, se habían vuelto legalistas, es decir, ellos pensaron que Dios mandó la ley para obedecer. El antiguo pacto, en una forma abierta, se inició en el Sinaí. Cuando el pueblo de Israel recibió la ley de los 10 mandamientos, ellos también entendieron mal y dijeron: Señor, obedeceremos la ley porque es buena. Así entonces los judíos en el tiempo de Cristo se quedaron obedeciendo la ley. Y hoy en día el cristianismo, el catolicismo, el protestantismo, los evangélicos, los adventistas y todos los religiosos, pareciera que todos se han puesto de acuerdo. Todos enseñan a cumplir, a obedecer, a hacer lo que la Biblia dice, lo que los testimonios dicen, lo que la ley dice, sin entender la función de la ley, de la Biblia y lo de los testimonios. Porque la única función, el único uso de la ley, de la Biblia, los testimonios, es llevarnos a Cristo. Pero para que nos lleve a Cristo como un ayo, como un guía, como un maestro, como un tutor. Y es la función de los pastores, misioneros, líderes, teólogos, evangelistas, que por medio de la ley, de la Biblia, de los testimonios, nos deben llevar a Cristo, dirigirnos a Cristo, para ser justificado por la fe. Como dice Gálatas 4, 23, 24, 25. Pero como hemos comprobado hasta aquí, el mundo religioso, los cristianos profesos, no han comprendido eso. Se han dedicado a obedecer, a cumplir, a hacer ceremonias, cultos, a hacer programas, a hacer congresos, a hacer toda una serie de ceremonias. Y también se han puesto a predicar la palabra de Dios, pero sin tener vida nueva, sin tener el carácter de Cristo, sin tener el amor de Dios, sin tener el poder del Espíritu Santo, de tal manera que las prédicas se han vuelto áridos. Los mensajes hacen dormir a los oyentes. Son mensajes que los mensajeros repiten la misma cosa día tras día, reunión tras reunión, año tras año, congreso tras congreso. Repetición de lo mismo, sin vida. Y la vida de los creyentes oyentes no cambia. Ese es el gran problema. Pero el mensaje de justificación por la fe es un mensaje que lleva a Cristo. Por eso por lo menos la definición de este mensaje está en el libro Testimonio para Ministros 456. ¿Qué dice allí? ¿Qué es la justificación por la fe? Dice: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando uno acepta a Cristo, encuentra a Cristo, recibe a Cristo, queda humillado,
quebrantado. Su orgullo, su gloria, su suficiencia propia, su preparación, todo queda en el polvo humillado, desechado. Porque el ser humano carnal, pecador, no puede obedecer una ley santa, no puede obedecer ni cumplir las palabras de la Biblia, que también son inspirados y son santos, puros, limpios. Por eso se humilla hasta el polvo. Y Dios, ¿qué hace? Engendra un nuevo hombre. ¿Y cómo sabemos que el cristiano es verdadero, tiene verdadera fe y tiene una vida cristiana verdadera? Experimenta la vida de Cristo. Es un cristiano práctico, porque la práctica sale de adentro, fluye de adentro. ¿Cómo sabemos ahora? El libro Hechos de los Apóstoles, página 380, dice: cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción, porque ha reconocido que la promesa de Dios se ha cumplido en su experiencia. Ese es el fruto, el resultado, la experiencia. El nuevo creyente convertido es lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que domina su mente, su corazón, su vida entera. El Espíritu Santo es el que gobierna, el Espíritu Santo es el piloto, el Espíritu Santo es el guía, el Espíritu Santo es el maestro. Entonces ya no necesita de maestros humanos que eran como ayos, que le han conducido a Cristo por medio de la ley, de la Biblia, los testimonios. Pero ahora tiene al Espíritu Santo. Y ahora el alma convertida prorrumpe en nueva canción, en gozo, en alegría. Bienaventurado, tiene paz, vive feliz, porque su vida es una vida nueva. Ha recibido la vida de Cristo, y la promesa de salvar al hombre se ha cumplido, el nuevo pacto. Dios es el único que promete salvar completamente cuerpo, alma y espíritu, darle nueva vida, salud física completa, salud mental, carácter, amor, obediencia, poder. Todo es promesa de Dios. La promesa de Dios se cumple. Y ahora el creyente experimenta, dice, ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley. Y ahora dice, la fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Por eso, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este mensaje fue rechazado en 1888. Por eso es que ahora nos urge estudiar. Así como los judíos rechazaron. Y en el libro Deseado de todas las gentes, 687, hemos leído en el estudio anterior, el pecado de una nación y su ruina
se debieron a sus dirigentes religiosos. Hoy en día, ¿por qué entonces no hay un cristianismo como los discípulos, como la iglesia primitiva? Por los dirigentes religiosos, dice. Es que los dirigentes religiosos no están convertidos, no tienen el poder del Espíritu Santo para presentar este evangelio de justicia por la fe del nuevo nacimiento. Así como Jesús vino a presentar en persona a este mundo hace 2000 años atrás. ¿Y qué dijo Jesús en San Juan 3, 19 al 21? Jesús dijo, y esta es la condenación, dijo, la luz vino al mundo. ¿Y quién era la luz? Cristo, yo soy la luz del mundo, dijo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Tinieblas es injusticia, obras malas, vida mala. Pero Jesús es la luz. El que acepta a Cristo nuestra justicia, vivirá en la luz, vivirá en justicia, en alegría, en felicidad, en paz, lleno de amor, lleno de buenas obras que el Espíritu Santo producirá en el creyente por fe y amor. Predicará todos los días el Evangelio con poder. Esa es la luz. Esa luz rechazaron los judíos y se quedaron solamente haciendo ceremonias en Jerusalén, haciendo fiestas, haciendo sacrificios matutinos, vespertinos, presentando las ofrendas, los diezmos. Así se quedaron. Pero los discípulos todos los días, dice con Jesús, ¿qué hacían? San Mateo 4:23. Todos los días predicaban, enseñaban y atendían enfermos, sanaban enfermos. Pero los judíos, los religiosos no querían aceptar ese llamamiento. Y cuando ellos a aquella luz que era Cristo lo aborrecieron y lo crucificaron, aún los discípulos nuevamente hicieron la invitación. La iglesia primitiva y los líderes y todo el pueblo no quiso. Muy pocos son los que aceptaron. Por eso Jesús dijo, todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubra sus obras. Pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Así que el que rechazó la luz se quedó solamente haciendo reuniones, ceremonias, cultos, pagando diezmos, haciendo fiestas, congresos, solamente se quedaron. Y hoy en día también eso mismo acontece. Comenzando desde la Corporación Adventista, los adventistas que se han desglosado, se han partido, se han dividido en miles y miles de iglesias adventistas en el mundo, ministerios independientes, grupos, y todos ellos también se han quedado solamente en hacer reuniones, en congregarse, en cultos, en pagar diezmos solamente. Claro que no es malo reunirse, no es malo dar diezmo, no es malo hacer los cultos, no es malo guardar el sábado.
Pero lo primero es tener a Cristo. Eso es lo que se ha descuidado, eso es lo que se ha pasado por alto, eso es lo que ha quedado en el olvido. No se da importancia, al nuevo nacimiento, a vivir lleno del Espíritu Santo y a trabajar y vivir como los discípulos, como la iglesia primitiva. Los dirigentes no quieren preparar y sacar al campo de labor a los creyentes todos los días, solamente para calmar la conciencia y para decir que cumplimos. Solamente los sacan algunos días, algunas horas, cuando hay campañas, de vez en cuando. Pero el ejemplo de Cristo y de la iglesia primitiva es claro. Nadie puede negar, nadie puede ocultarle, decir, no, los discípulos se regresaban a sus casas, solamente algunas horas venían a trabajar con Jesús, o algunos días no más. Igual la iglesia primitiva también, o los reformadores de la Edad Media, los valdenses. No, todos ellos estaban consagrados totalmente, todo el tiempo consagrado a Dios, y vivían para Dios, así como los sacerdotes en el santuario. Y todos sus talentos, su preparación, su habilidad, sus talentos para el Señor 100%. Nada para el mundo, nada para el yo, nada para otros. Y también sus riquezas, sus bienes, las riquezas no solamente daban el diezmo, sino daban también el 90%, lo invertían para predicar el Evangelio. Nicodemo dice que cuando nació a la vida nueva, cuando se convirtió, nació del Espíritu, cuando vio a Cristo en la cruz, fue ese momento en que se convirtió Nicodemo, nació a vida nueva del Espíritu. ¿Y qué pasó con Nicodemo? El Espíritu Santo lo hizo dejar Jerusalén. El Espíritu Santo lo hizo dejar a la iglesia judía, al Sanedrín, a ser dirigente. El Espíritu Santo le hizo abandonar todo. El Espíritu Santo lo llevó para unirse, dice, con los discípulos, con esa iglesia naciente primitiva que no tenía recursos, que no tenía nada. Y Nicodemo, dice, llevó todos sus recursos, todos sus bienes, su talento, su habilidad, su tiempo, su vida, y se entregó, dice, a trabajar con la iglesia primitiva. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la conversión. Y vivió feliz, contento, en paz. Los discípulos, aunque castigados, encarcelados, aborrecidos, en la cárcel cantaban felices, oraban, aún daban mensaje y ganaban almas, ganaron al carcelero de Filipos. Eso es justificación por la fe en la experiencia. Es obra de Dios, dice, en el hombre. Lo que el hombre no ha podido hacer, Dios lo hace en el hombre porque se entrega completamente todo lo que es y todo lo que tiene. Pero como el cristianismo, los religiosos, el adventismo, no sabe nada de la entrega completa, solamente se entregan de palabra o solamente se entregan bautizándose en el agua y siguen trabajando para el mundo, siguen viviendo para el mundo, siguen viviendo para el yo, siguen buscando para sí mismo una vida egoísta. Por eso el cristianismo no puede iluminar el mundo con poder, no puede dar el fuerte pregón, no puede recibir la lluvia tardía. Y ya hemos estudiado por qué no se recibe la lluvia tardía. Estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Por eso el adventismo rechazó este mensaje.
¿Y cuáles son las consecuencias de rechazar? En esta oportunidad vamos a conocer, vamos a aprender de la historia. ¿Qué pasó con los adventistas, los líderes que rechazaron el mensaje de la justicia por la fe? ¿Qué pasó con los adventistas en todo el mundo, aún divididos en miles y miles de grupos, por falta de amor en el corazón, por falta del Espíritu Santo? A pesar que quieren unirse, pero no van a poder. A pesar que los pastores, los líderes dicen, hermanos, hay que unirse, necesitamos amarnos unos a otros, necesitamos salir a trabajar. Salen un momento, se aburren, se cansan, hay dificultades, obstáculos, necesidades y se regresan. Necesita Cristo nuestra justicia. Pero ¿qué dice Dios a los que rechazan? ¿En qué condición quedan? ¿Y cómo están hoy en día? Y quién sabe, nosotros también estamos igual. Vamos a estudiar, vamos a aprender, que el Señor pueda enseñarnos, para que nosotros ahora no repitamos esa historia. El rechazo de la luz, como dijo Jesús, quedará en tinieblas. Materiales de Elena White, de 1888, página 954. Dice así: algunos critican el mensaje y los mensajeros. Se atreven hasta a rechazar las palabras de reprobación enviadas a ellos por Dios a través de su Espíritu Santo. La cavilación y las críticas dejan el alma como desprovista del rocío de la gracia, como las colinas de Gilboa desprovistas de lluvia. Esa es la consecuencia, el resultado, el fruto de rechazar, de resistir, de criticar, de cavilar, no llegar a la decisión, de confiar en los dirigentes, seguir a los dirigentes. Como hemos leído, no debemos olvidar, deseado de todas las gentes, 687, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. La ruina vino a los judíos en el año 70. Ahora también al pueblo adventista vendrá la ruina. Al mundo religioso vendrá la ruina, a los protestantes, evangélicos, católicos, que no quieren aceptar esta salvación. Y los adventistas, dice, quedaron sin gracia, sin rocío, sin Espíritu Santo, secos como las colinas de Gilboa que no producen nada, no hay frutos. Los frutos son para compartir. Así como un árbol de manzana produce manzanas, y las manzanas son para compartir, para beneficiar a los hambrientos. Pero la vida de los adventistas, la vida de los evangélicos, protestantes, católicos, no es para beneficiar al prójimo, es para beneficiarse a sí mismo nada más, egoísmo. La confianza no puede ser desprovista en el juicio de aquellos que se entregan al ridículo y a la falsa representación. Acusar y criticar a aquellos que Dios está usando es acusar y criticar al Señor que los envió.
Acusar y criticar a los mensajeros y al mensaje de la justicia por la fe es acusar y criticar a Cristo, así como los judíos. Todos pueden cultivar sus facultades religiosas para que tengan un discernimiento correcto de las cosas religiosas. Pero algunos no consiguieron distinguir entre el oro puro y el mero brillo, entre la sustancia y la sombra. Así como los judíos se quedaron con la sombra, no llegaron a aceptar la sustancia, el meollo, la fuente que era Cristo. No recibieron al oro puro que era Cristo, el amor verdadero. Solamente con el brillo, el reflejo de ese amor es la ley. El reflejo de ese oro puro que es el amor es la Biblia y los testimonios. Por eso hoy en día el adventismo, su Dios es la ley de Dios, porque obedecen la ley. Su Dios es la Biblia de los protestantes, evangélicos, católicos, porque obedecen la Biblia. Y de los adventistas que hoy en día hay por cientos, miles, ministerios, iglesias adventistas que se han organizado para reformarse, grupos. También su Dios son los testimonios, porque se han dedicado a obedecer, a cumplir. Pero el problema es que los tres grupos, los que tratan de obedecer la ley, otros que quieren obedecer la Biblia, otros los testimonios, ninguno puede cumplir la ley, ni la Biblia ni los testimonios. Fracaso total, antiguo pacto. El antiguo pacto está en Gálatas. Allí nos habla de Agar e Ismael. Ese es el antiguo pacto del Sinaí, dice. Dios lo hizo, lo rechazó. Abraham tuvo que desalojarlo, deshacerse. Hoy necesitamos deshacernos del antiguo pacto. Necesitamos a Cristo. Y Cristo nos hará obedientes. Como decía, lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, Dios lo puede hacer por medio del hombre, en vida espiritual, en vida nueva. El verdadero cristiano, con el amor de Dios en el corazón, con la justicia en el corazón, lleno del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, cumplirá la ley, así como Jesús dijo, yo he venido, dice, a cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde, dice, debe desobedecerse, debe descuidarse, debe cumplirse perfectamente la ley. Por ejemplo, la ley dice, no matarás. No solo es quitar la vida a otra persona con arma, sino hoy el cristianismo está cometiendo doble crimen. Los adventistas, no interesa qué nombre tenga su iglesia adventista, evangélicos igual, católicos igual, protestantes igual, no interesa el nombre de su iglesia, pero todos ellos, la gran mayoría están enfermos. ¿Enfermos por qué? Porque se están asesinando, se están matando a sí mismos con la alimentación del mundo, alimentación moderna, alimentación chatarra. En vano hoy en día están enseñando vegetarianismo, reforma pro salud, que no hay que comer esto, que no hay que comer aquello, que hay que abandonar esto. No es así, hermanos, hermanas. El hombre
carnal con sus malos deseos, malas costumbres, malos apetitos, nunca va a poder dejar esos malos alimentos. Dejará por un tiempo, pero tampoco no va a poder alimentarse correctamente. Por eso hoy los vegetarianos terminan enfermos. Todos los días escuchamos por internet, por Zoom, por Face, por YouTube, por todos los medios, clamores, llamados, hermanos, dice, está enfermo tal hermano, está enfermo el pastor, está enfermo la hermana, el niño está enfermo, está en operación, está en el hospital, hay que orar. Pero si son religiosos, si son cristianos, ¿por qué están enfermos? Si son vegetarianos, ¿por qué están enfermos? Es que han empezado mal. No es malo ser vegetariano, no es malo practicar reforma, sino que han comenzado a practicar mal. Primero es justificación por la fe, tener vida nueva, vida de Cristo. ¿O Cristo vivió enfermo 33 años y medio? Nunca. Si tenemos la vida de Cristo, podemos vivir sanos. Si tenemos el Espíritu de Dios cambiará el gusto, el deseo, el hábito, la mala costumbre, las inclinaciones, los apetitos, los deseos, todo cambia el Espíritu Santo. Una nueva vida con nuevos apetitos. Y el Espíritu Santo, mente de Cristo, sabiduría, y preparará bajo la dirección del Espíritu Santo, aprenderá a preparar los alimentos correctamente. Dios no es un Dios que fracasa, no es un Dios imperfecto, no es un Dios que falla. El verdadero cristiano, como instrumento en las manos de Cristo, se alimentará correctamente, vivirá feliz y saldrá a auxiliar a los enfermos en el mundo, a los que el enemigo ha herido físicamente, espiritualmente, mentalmente los ha herido. Hay que ir a auxiliar. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar. El Espíritu Santo conoce dónde están esos heridos, dónde están esperando, y directamente los llevará. O a los enfermos los traerá al lugar donde están los hijos de Dios, con el Espíritu de Dios sanos, que saben alimentarse bajo la dirección de Dios. Pero el hombre, cuando quiere practicar reforma pro salud, el hombre carnal, el hombre egoísta, siempre va a fracasar, siempre va a fallar, se va a olvidar. Es totalmente diferente. Por eso la mensajera del Señor que dijo en 1888, Materiales de Elena White, página 1648 y 1649. Vamos a leer. Dice, ¿por qué los hombres serán obstáculos cuando pueden ser ayudadores? ¿Por qué van a bloquear las ruedas cuando pueden empujarlas con marcado éxito? ¿Por qué irán a privar a su propia alma del bien y negarle a otros bendiciones que pueden venir a través de ellos? ¿Por qué los líderes se privan de recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo? ¿Y por qué privan también a los feligreses bendiciones? Esos rechazadores de la luz permanecerán desiertos estériles, donde no fluyen aguas refrescantes y curativas. ¿Cómo van a quedar los que rechazan? Desiertos estériles, donde no fluyen aguas refrescantes y curativas. En otras palabras, quedarán siempre enfermos, quedarán siempre imperfectos, quedarán siempre con una conducta mala, quedarán siempre viviendo mal en sus familias, en el hogar. No habrá comprensión entre el esposo y la esposa y los hijos. En la iglesia nunca habrá unidad, comprensión, nunca habrá amor, así quedarán.
como los desiertos estériles que no producen buenas obras, que no son obedientes perfectamente, que no pueden predicar todos los días el Evangelio. Así quedarán sin frutos. Y sus ministraciones son tan estériles de humedad como las colinas de Gilboa, donde no había ni rocío ni lluvia. Por eso el adventismo, dividido en miles y miles de grupos, iglesias, quedó estéril, sin Espíritu Santo, sin la lluvia temprana y sin la lluvia tardía. Si hubieran aceptado, y si hoy en los 134 años hubieran aceptado la lluvia temprana, el adventismo tendría el carácter de Cristo, tendría la vida de Cristo, una vida pura, santa, recta, consagrado a Dios. ¿Qué más? Ellos no están revestidos con la unción divina y no les transmiten bendiciones a otros. Así que el adventismo quedó, dice, sin el Espíritu Santo, sin la unción divina, y por lo tanto no transmiten ninguna bendición. Solamente transmiten la teoría de la ley, la teoría de la palabra escrita de la Biblia, los testimonios, que es letra muerta, sin vida. Por eso el adventismo no puede ni salir de la ciudad al campo a vivir como reyes, reinas en el campo. Solo el Espíritu Santo puede llevarlos a esos lugares que Dios tiene preparado, dice, para sus hijos, para su pueblo. Pero el hombre carnal, egoísta, adventista, evangélico, protestante, católico, no va a poder, no puede. Podrían humillar sus corazones y confesar sus errores y quebrar el poder de Satanás sobre ellos. Podrían quebrar los grillos que la educación, el preconcepto y los hábitos forjaron. Si apenas apelasen a Dios en el espíritu de penitencia, lo encontrarían. Entonces no establecerían su propia voluntad, sino que irían a donde el Espíritu del Señor conduce, serían guiados por el Espíritu Santo, a los lugares, dice, deliciosos, a los lugares que Dios tiene preparado. Pero no quieren humillarse, no quieren reconocer, no quieren dejar el mundo. La educación de este mundo, dice, los ha educado para el mundo. La educación los ha educado para obedecer, para ser legalistas. Dice, tú puedes. Y nunca puede. Promete, dice, y no puede. Las promesas son como telas de araña que no puede cumplir. Camino a Cristo, página 47. Necesitamos un cristianismo verdadero. Hay libertad en Cristo, liberarse del poder de Satanás. Cristo murió, dice, en la cruz y firmó la carta de emancipación. Ya la cárcel del pecado, las cadenas del pecado, la esclavitud de este mundo, ya estamos libres, las cadenas ya están rotos, las puertas de la cárcel están abiertos. Pero el cristiano no quiere huir al monte, no quiere escapar, no quiere salir. Le gusta el mundo, le gusta la vida egoísta, le gusta ser profesional, le gusta estudiar la educación de este mundo, que no va a dar solución al mundo. El mundo está ya hundiéndose. El mundo ya está llegando a la crisis final, a la angustia final. No va a haber salvación en ninguna parte. No va a haber refugio. Nada va a poder salvar de las angustias que están ya comenzando. Pero Cristo, nuestra justicia, ese es el mensaje poderoso, precioso.
Ese es el mensaje de salvación completa en Cristo Jesús. Materiales de Elena White, 1731. Dice así: Dios es celoso para con nosotros. Él ha visto las negociaciones y eso es despreciable a su vista. Él deja a los hombres donde, si no cambian, nunca verán el reino de Dios. El que no quiere aceptar el verdadero mensaje de Cristo, nuestra justicia, se quedará donde está y nunca verán el reino de Dios. Allí se quedarán. Son tan destituidos de la nobleza, de la generosidad, de la ternura, de la compasión, del amor de Cristo, como las colinas de Gilboa están destituidas del rocío y la lluvia. ¿Cuántas veces la mensajera del Señor repitió que el adventismo está como las colinas de Gilboa? No tiene misericordia, no tiene ternura, no tiene compasión, no tiene el amor de Cristo. Ellos no pueden ser despertados para ver su condición, no quieren. Ya fue dicho lo suficiente, dijo la mensajera del Señor, pero eso no los lleva a reformarse. No quieren hacer una reforma completa. Reforma no es mejora. Hoy en día existen iglesias que su objetivo es reformarse, pero ellos solamente están buscando mejoras, remiendos. No han entendido ni siquiera la palabra, su significado. Es tan sencillo que hasta un niño puede entender. ¿Qué significa reforma, hermanos? Reforma, volver a la forma original. Revivir, volver a vivir. Reforma, volver a la forma original. ¿Original de quién? De la creación. Adán y Eva fueron creados originalmente en una forma recta, correcta, santa, pura. ¿Quién los creó así con un carácter de amor puro, limpio? Cristo, Creador. Si hoy aceptamos a Cristo nuestra justicia, Efesios 2, 8 al 10, que dice: por fe y gracia nos salvará, nos justificará y nos va a crear de nuevo para buenas obras. No es el hombre viejo el que va a aprender, se va a reformar, no. El hombre viejo debe morir, hermanos y hermanas. Especialmente para hermanos adventistas que tantos años quieren reformarse. O sea, ellos piensan que el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre egoísta, se va a reformar, va a mejorar, va a cambiar, obedeciendo ley, testimonios, practicando reforma pro salud, pagando diezmos, cumpliendo los cultos matutinos o vespertinos. El hombre viejo, el hombre carnal va a cambiar, dice. Vamos a santificarnos y vamos a dar fuerte pregón. Engaño más grande, tal como dice Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes, dice. No has entendido bien, te engañas y te engañan. No, reforma completa quiere decir volver a la forma original. Y solamente Cristo nos puede crear de nuevo a la forma original de Adán y Eva y nos puede dar la segunda oportunidad. Si nos mantenemos en esa vida, como dijo Jesús en San Juan 15, 1 en adelante: permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Permanecer en esa nueva creación. El sábado nos lleva a un Dios creador. El primer ángel dice: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, creador. Aceptar a Cristo nuestra justicia es aceptar a un Dios creador. Hoy en día el adventismo disfrazadamente ha adoptado la teoría de la evolución.
que podemos mejorar, que podemos cambiar. No necesitamos mejora, remiendos, aprender, mejorar, no, cambio total. Desechar el vestido viejo, recibir vestido nuevo de la justicia de Cristo. Desechar la vida antigua vieja y recibir nueva vida. El mensaje, sigamos leyendo, el mensaje del cielo es profesamente aceptado, pero ningún cambio es hecho. ¿Cómo se aceptan estos mensajes? Profesamente, teoría nomás, superficialmente, pero no hay cambio. Eso es lo que nos asusta, dijo la mensajera del Señor en 1888. Hasta hoy nos sigue asustando. Veo que a menos que haya más ternura, más compasión, más amor de Dios, la bendición del cielo será retirada. El Espíritu Santo va a ser retirado. ¿Por qué? Porque vamos a cometer pecado contra el Espíritu Santo, resistencia. 134 años de resistencia. ¿Cuántos años usted, hermano, hermana, joven, señorita, usted está en la iglesia? No interesa en qué nombre tenga su iglesia. Si está 5 años, 5 años está resistiendo. 20 años, 20 años resistiendo. 40 años, 40 años resistiendo. El que les habla este mensaje pasó 40 años resistiendo. Pero gracias a Dios, el Señor está tratando de encaminarnos. Queremos salir de esa resistencia, entregarnos a Cristo, ser quebrantados carnalmente, humanamente, con toda nuestra preparación. Debemos quedar quebrantados, rotos, inválidos ya, miserables, desnudos, ciegos. Y todo lo que queda quebrantado se desecha. El vaso del alfarero debe ser quebrado porque no vale. Y Cristo es el alfarero, así dice la Biblia, y Él hará un nuevo vaso. Ese barro quebrado lo va a moler, convertirlo en polvo, y le va a poner agua de vida, y lo va a amasar, y lo va a tallar, y lo va a formar un vaso, un nuevo vaso de honra para recibir los chaparrones de la lluvia temprana y la lluvia tardía, vaso limpio. Nuestro cuerpo humano es vaso sucio, físicamente enfermo, mentalmente enfermo, espiritualmente muerto 2 veces, sin amor. Vaso nuevo necesitamos. Juan sabía de lo que estaba hablando cuando dijo: dejaste tu primer amor, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y practica las primeras obras, si no, brevemente a ti vendré y quitaré tu candelero, tu castizal, si no te arrepientes. Apocalipsis 2, 4 al 5. ¿Y qué va a pasar si el Espíritu Santo nos abandona y ya no nos llama, ya no nos atrae, ya no nos suplica, ya no nos lleva al arrepentimiento? ¿Quién nos va a llevar al arrepentimiento? ¿Quién nos va a llevar a la confesión? ¿Quién nos va a llevar a estudiar la Biblia? ¿Quién nos va a llevar a aceptar a Cristo? Sin el Espíritu Santo todo estará perdido. Vamos a leer ahora en la página 537, Materiales de Elena White. Yo sé que ha habido esfuerzos, dice, entre los adventistas está hablando, una influencia contraria para rechazar la luz que Dios ha dado, que ha estado enviando con relación a la justicia de Cristo. Pero si Dios ha hablado alguna vez a través de mí, es la verdad, hermanos. Es la verdad que cada alma va a recibir. O vuestra alma será dejada en tinieblas, tal como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia.
Claramente la mensajera del Señor dijo al pueblo adventista: si no reciben la luz de la justicia de Cristo, serán dejados en tinieblas. Por eso hoy el adventismo, miles y miles de grupos, iglesias, ministerios, estamos viviendo en tinieblas. Estamos secos como las colinas de Gilboa, no tenemos agua. Si no tenemos el pozo de la salvación, la fuente de la salvación, ¿qué agua vamos a llevar al mundo a repartir? No tenemos. Estamos secándonos. No tenemos luz. ¿Qué luz vamos a iluminar? Estamos en tinieblas. Pecado, mal carácter, mala conducta. Así está. Vamos a ahora leer en la página 1553, 1554, 1555. Con eso terminaremos nuestro estudio de esta oportunidad. Dice: léales estos pasajes a las personas, lea cuidadosamente, solamente, y el Espíritu Santo estará a su lado para impresionar las mentes al leerlos. ¿Cuál es la solución? Para no perder el Espíritu Santo, leer y leer y leer todos los días. Pero no deje de leer con el verdadero sentido de la palabra en vuestro propio corazón. Lean, dice, de todo corazón. Si Dios alguna vez habló por mí, estos pasajes significan mucho para aquellos que lo oigan. Los hombres finitos deben tener cuidado en tratar de controlar a sus semejantes. El hombre no debe controlar a otro hombre en asuntos de este mensaje. Tomando el lugar designado por el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo para comprender correctamente. No dejes que los hombres sientan que es su prerrogativa darle al mundo lo que suponen ser la verdad y rehusar que cualquier cosa debe ser contraria a sus ideas. Este no es el trabajo de ellos. El trabajo del hombre no es enseñar la verdad tal como ellos lo entienden. Muchas cosas aparecerán distintamente como verdad, y lo que no será aceptable para ellos, que creen que su propia interpretación de las Escrituras está siempre correcta. Necesitamos directamente ir al Espíritu Santo. La mayoría de los cambios decididos tendrá que ser hecho con relación a las ideas que algunos aceptaron sin una falla. No es aceptar la idea de hombres. Esos hombres evidencian la infalibilidad de muchas maneras. Trabajan con principios que la palabra de Dios condena. Lo que me hace sentir es las profundidades de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, porque no aceptaron el mensaje de la justicia de Cristo. Es cuando suponen tener autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les dio más derecho de gobernar a otros que les dio a los otros para gobernarlos a ellos. Aquellos que asumen el control de sus semejantes toman en sus manos finitas una obra que recae solamente sobre Dios. El que no ha aceptado el mensaje de la justificación, el que no lo vive en experiencia, no tiene el carácter de Cristo, no tiene derecho, dice, a enseñar, ni a gobernar, ni a dominar a los hombres. Que los hombres mantengan vivo el espíritu que prevaleció en Minneapolis es una ofensa a Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Quién humilló sus corazones para dejar a un lado todo vestigio de su espíritu perverso y opresivo? Fue muy sobrecargada cuando a definir estos asuntos delante del pueblo como ellos son. Se ve que van a verlos. Sé que aquellos que lean este asunto serán convencidos. Necesitamos sinceridad, Espíritu de Dios, para ser convencidos por el Espíritu Santo y salir de las tinieblas
y salir de los desiertos de Gilboa y para tener abundancia de pasto verde. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor.